Hola, buenas tardes, bona tarda. Esperamos 2 minutitos y si os parece bien, empezamos. Dejamos que pase un poquito más de gente, 2 minutos y empezamos. ¿Os parece? Buenas tardes, bona tarda. Nos hace mucha ilusión desde la Asociación Catalana de Comadronas, desde la ACELA, daros la bienvenida a esta primera sesión en colaboración con la ONG Farmamundi al ciclo de charlas sobre maternidades, el embarazo, parto y crianza, hoy dedicadas a la cultura del Pakistán. Pensamos que es una experiencia muy enriquecedora para conocer y acercarnos a las mujeres de estas comunidades. Así que, sin más preámbulos, le doy el paso a Elizabeth de Farmamundi, que ya nos explicará un poquito más. Gracias y bienvenidos. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Asociación Catalana de Llevadoras, ¿no?, por esta oportunidad, por poder trabajar juntas otra vez, porque ya tenemos un poquito de experiencia juntas, hemos hecho algunas jornadas también de sensibilización y de formación, ¿no? Y bueno, que la verdad que es un gusto trabajar con vosotras porque verdaderamente nos sentimos como muy acogidas y que nuestro mensaje es como muy valorado y muy interesante para vosotras, ¿no? Entonces, nada, primero agradecer y después, pues nada, paso rápido a explicar quiénes somos como Farmamundi, que somos una ONG que, bueno, empezó hace 30 años siendo muy asistencialista, o sea, básicamente se dedicaba a donar medicamentos a países del sur global, pero que poco a poco pues, ha ido avanzando y se ha ido convirtiendo en una ONG de cooperación y de acción humanitaria, ¿no?, que lucha por el derecho a la salud. En concreto, la sede de Farmamundi en Cataluña pues ha ido desarrollando diferentes temáticas y específicamente nos hemos especializado mucho sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y esto nos ha llevado a trabajar mucho de la mano pues justamente con la asociación, también con el ICS, con ASIRS, y bueno, llevamos ya 6 años generando pues bastante conocimiento a través de investigaciones, participando en congresos, haciendo campañas comunicativas y de sensibilización y, bueno, diversas formaciones también en el ámbito. Para tratar un poco, bueno, como ya sabéis, es un ciclo que van a ser 4 ponencias de 4 culturas específicas. Estas 4 culturas consideramos que son, o bueno, según los datos del IDESCAT, son de las más numerosas, ¿no?, sobre todo en cuanto a madres que tienen hijos en Cataluña y que son extracomunitarias. Son las 4 nacionalidades que son la china, pakistaní, marroquí y senegalesa. Entonces, las hemos escogido por esto, ¿no? Este es el motivo principal. Y nada, y hoy la acción de hoy lo que queremos, bueno, la desarrollamos dentro del marco de un proyecto que está financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y verdaderamente lo que queremos es generar un espacio de diálogo y una articulación sobre la atención al embarazo y al parto, ¿no?, desde una mirada interseccional, que para nosotras esto lo que quiere decir
es que tengamos en cuenta los diferentes ejes experienciales que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, el estatus socioeconómico, la procedencia, la etnia, incluso cosas más concretas como las vivencias personales. O sea, no queremos que este espacio sea un espacio solamente de exposición, sino también de construcción colectiva, ¿no? De alternativas, de propuestas, etcétera. Un momento que voy a beber agua. Y sobre todo lo que queremos dejar claro es que con estos ciclos nuestra intención no es que todas las matronas o las comadronas sean expertas en las culturas que vamos a tratar, sino más bien que abran esta mirada, ¿no? Que puedan ver otra forma de ver y de entender las maternidades. Bueno, y ya yo creo que sin más, ¿no? Podemos pasar a decirle a Shamaila que nos explique un poquito sobre su experiencia. Shamaila es una mediadora intercultural que está especializada en el ámbito de la salud. Lleva ya 20 años aquí en Cataluña y es una referente en Trinitat Vella. Entonces, vamos a ver. Yo creo que sí, que no me dejo nada. Solo deciros también que tenemos por aquí a Miriam, que es una compañera de Farmamundi, que ella va a ser la encargada de recoger preguntas en el chat. Entonces, os pedimos que si tenéis preguntas sobre cualquier parte de la ponencia de Shamaila, que es nuestra ponente de hoy, pues que nos la enviéis por el chat y ella luego se encargará de dar paso y de leer todas estas preguntas al final. Y además también os vamos a enviar una encuesta que para nosotros es súper importante que la contestéis. Os la vamos a dejar también por el chat y luego la enviaremos por correo también. Entonces, yo creo que sin más, ya le doy la palabra a Shamaila, que es la mediadora pakistaní y que nos explicará todo sobre su cultura y sobre su experiencia con la atención sanitaria en Cataluña. Hola a todos, me llamo Shamaila Kosar, tengo 25 años, llevo 20 años en España, soy nacida en Pakistán pero con nacionalidad española. Llevo aquí ya 20 años, estoy graduada en Administración y Finanzas. Bueno, llevo como 6 años haciendo de mediadora. Junto cuando ya estaba haciendo mi curso de administración, allí es cuando empecé a hacer de mediadora. Mi objetivo principal para hacer de mediadora era para ayudar a la gente a comunicarse, porque la salud es lo más importante en la vida. Entonces había gente, me encontraba con gente que se peleaban con la salud y además tenían problemas en hablar con los médicos, de comentar lo que les pasaba y todo eso. Entonces allí es cuando me surgió de hacerle mediadora. Entonces empecé en el área de Trinitat Vella y allí es cuando fui expandiendo hasta ahora. Entonces ya hago de mediadora en los hospitales, como por ejemplo el de Cap de Sant Andreu, en el de Vall d'Hebron. Entonces ahí también hay gente que me llama ya personalmente para acompañarlos. También, bueno, puedo traducir hasta 3 lenguas, que es, bueno, la mía, la materna, que es Urdu. Entonces los de India, que es parecida a la de Urdu, pero nos podemos entender, y el inglés. Bueno, todo lo que voy a hablar hoy, pues lo he dividido en 3 partes. Bueno, el primero sería el embarazo, el parto y el posparto. Vamos a empezar por el embarazo. Voy a hablar tanto de la cultura como en la vida real y cómo lo vemos, qué hacemos y todo eso. Si hablemos del embarazo, lo primero en nuestra cultura es que cuando estés casado, lo primero que se ve es que lo pronto que te puedas quedar embarazo, aunque hay gente que dice que no es así, que no es lo otro, no. Siempre todo el mundo, quien se casa para tener hijos, porque nosotros tener hijos sin casarse no podemos.
Entonces, lo primero cuando ya alguien está casado, lo primero que se ve es quedarse embarazada, lo desea, o sea, nuestra cultura es de tal manera que llevamos de toda la vida viendo de que cuando ya estés casado es que tienes que estar embarazada. Entonces la gente ya viene con la mentalidad de que ya me he casado, ahora me tengo que quedar embarazada, aunque es diferente aquí en España porque siempre es planeado, bueno, y en quedarse embarazada o no interviene mucho la familia paternal, o sea, los padres del marido. Entonces, si la mujer decide no tener hijos, bueno, es muy raro que se vea en mi cultura, aunque es la realidad porque uno se puede decir quedarse embarazada o no, pero en mi cultura y en países musulmanes se ve como que no, que tienes que tener hijos. Entonces allí es cuando interviene mucho la familia paternal. También es que si no quieres quedar embarazada o quieres quedar después de un tiempo, entonces allí te verás muchas dificultades en la familia y todo eso. Hay gente que también dice que si no quieres tener hijo, pues que no te cases. Bueno, eso es la cultura. Después también hay gente que sí que decide no tener hijos y seguir la vida normal, pero eso es muy poca gente. O sea, yo diría que es un 5% de la población, que, o sea, son casos muy raros en el que alguien no quisiera tener hijos. Siempre la mentalidad es así, o sea, te casas y quieres tener hijos o vas a tener hijos. Todas las mujeres pues piensan de esta manera, entonces cuando hacemos la primera visita con la matrona, entonces allí es cuando les hacen las preguntas de que si quieres tener hijos o es embarazado, si es embarazo deseado o no, entonces allí es cuando nos ponemos en duda de que, o sea, porque aunque ella está haciendo su trabajo, está haciendo preguntas normales, pero tú cuando acompañas a la gente, entonces las mujeres pakistaníes o sea, yo como mediadora, si les traduzco esta pregunta, se quedan mirándome en plan de, sí, siempre lo he deseado, aunque no es realidad, porque algunos se quedan embarazados a una semana de casarse, algunos se embarazan a los 10 años, pero no es nunca, o sea, no es decisión mutua que digamos que nos hemos decidido entre yo y mi pareja de que no queremos tener hijos a los 10 años. Pues no, no es así, sino que ella es mutuamente de que ya quieres tener hijos. Bueno, si una vez cuando ya estés embarazada, pues bueno, la familia paternal, porque nosotros en la cultura normalmente los padres del marido pues conviven contigo. Aquí, por ejemplo, no, porque hasta se hace de diferente manera, entonces ya te separas de ellos. Pero por ejemplo, si hablemos de mi país, donde ellos conviven con la pareja, entonces allí es cuando más ellos se encargan, te miran. Entonces lo que nuestra madre o nuestros abuelos o la cultura dice es que cuando una vez ya estés embarazada, pues lo primero que tienes que hacer es regular la comida, aunque estés haciendo una dieta normal y corriente, pero hay que controlar todo. Por ejemplo, algunos dicen que al principio del embarazo pues no debemos comer, por ejemplo, almendras, nueces o utilizar poca aceite de oliva. ¿Por qué? Porque son alimentos calientes, o sea, te alteran el metabolismo. Entonces se intenta de que utilices menos de estos alimentos. También hay elementos fríos, como por ejemplo la menta, que la utilizamos mucho a la hora del embarazo. Entonces lo que se hace es lo puedes utilizar con agua, puedes hacer, o sea, es hacer de una manera de que utilices menos
alimentos calientes y más alimentos fríos, que no se te altere el metabolismo. Entonces después hay, como por ejemplo, comidas que los hacemos como imprescindibles tanto al principio del embarazo como al final. Un ejemplo de eso son los dátiles. Por ejemplo, los dátiles los utilizamos al principio del embarazo porque se considera de que son buenos tanto para la madre como para el bebé, entonces te ayuda en todo el proceso, en todas las fases del embarazo. Y al final, pues también se utilizan, ¿por qué? Porque te ayudan a aliviar el dolor, a hacerte mejor para que te prepares para el parto. Entonces, es como que lo utilizamos imprescindiblemente en todo el proceso del embarazo. También hay una de las cosas que más sorprenden son por ejemplo, los talismanes que utilizamos en el proceso del embarazo. Una vez cuando estés embarazada, lo que hacemos es utilizar unos talismanes que, bueno, es nuestra visión de que así estás más protegido, tanto la madre como el bebé. Los utilizamos para protegerlo al bebé, para que esté bien en todo el proceso del embarazo y que después pues, lo que lleve la madre, pues después de que esté el bebé nacido, entonces lo pasamos al bebé. Entonces el bebé se lo lleva a los 2-3 años y si quiere la madre seguir con ese mismo talismán, pues puede seguir todo lo que quiera, o sea, el bebé se lo puede llevar hasta cuando quiera. Bueno, en nuestra cultura, pues, como lo he dicho, el embarazo es como que imprescindible una vez ya estés casado. Todo el mundo piensa de que si no quieres tener hijos, no te cases. O sea, es así. O sea, si estás casado y no quieres tener hijos, o sea, por ejemplo, si yo estoy casada y no quiero tener hijos, mi marido, aunque no quisiera, va a ser obligado por sus padres o por la cultura y todo eso, va a ser obligado a casarse otra vez con alguien que quisiera tener hijos. O sea, no es que tú puedes seguir tu vida normal y corriente, se puede, o sea, estaba diciendo de que no es posible que puedas seguir una vida normal y corriente sin tener hijos. Si no es tu familia, si tu familia te entiende y te dice, vale, es vuestra decisión si queréis tener hijos o no, entonces no es el ambiente. O sea, aquí, por ejemplo, no se ve tan afectado así. Aquí, si tú quieres, por ejemplo, hay gente que no tiene padres aquí, los tiene en Pakistán, entonces deciden lo que deciden, pueden seguir la vida normal. Pero cuando se vayan a mi país, ahí es cuando les van a, porque no quieres tener hijos, porque queremos que siga tu familia, no sé qué, no sé cuánto, entonces les van a obligar, o sea, les van a preparar de una manera la mente de que necesitáis tener hijos. Entonces allí es cuando, pues, allí es cuando empiezan los conflictos en la familia y todo eso, y al final, pues, lo que pasa es, acaba siendo que se vuelve a casar o se rompe el matrimonio para casarse con otra que quiere tener hijos. Por ejemplo, recientemente en mi familia, pues, tenía una pareja que estaban intentando tener hijos, pero por problemas de infertilidad no podían conseguir. Entonces llevaban 10 años casados, pero al final lo que se vio es que era la mujer la que no podía tener hijos, pues se decidió mutuamente de que divorciaba a ella y se casaba con otra para tener hijos a los 10 años del matrimonio. ¿Por qué? Porque se ve que sin hijos no puedes continuar.
O sea, la mente es así, se ha creado de tal manera de que sin hijos no puedes continuar. Después, si hablemos de la infertilidad, en nuestra cultura no es algo muy discutido, no se habla mucho de esto, aunque mutuamente entre la familia se van haciendo pruebas, se van tratando los problemas que hayan, pero cualquier cosa pues es como que escondido, o sea, no puedes decir, sí, tengo problemas con la infertilidad, lo estamos tratando, no. Siempre va a ser, sí, estamos en ello, estamos siguiendo. O sea, nadie habla como si fuera un tema normal y corriente. O sea, yo tengo problemas de infertilidad, te lo cuento a ti para que si tú lo tienes, pues que puedas hacer eso. Pues no, siempre es, o sea, tú nunca sabes que esta persona ha pasado por un proceso de infertilidad, sí o no, porque nadie te lo cuenta. O sea, yo, por ejemplo, en 25 años de mi vida no he escuchado a nadie, ni en mi familia, ni a mi alrededor, que me esté comentando algo de la infertilidad, diciendo, oye, mira, pues yo tenía problemas de la infertilidad, los he arreglado así, los he conseguido así. Pues no, lo único que se dice es que estaban casados ya de hace 10 años, acaban de tener hijos ahora. O sea, nadie dice que estaban tratando la infertilidad y ahora es cuando han obtenido hijos. Pues no. O sea, la infertilidad es lo menos hablado en mi cultura. Bueno, eso era el embarazo, cómo se ve el embarazo en mi cultura y cómo es, si no quieres tener hijos o si decidís mutuamente qué hacer, cómo lo ven desde el punto de vista cultural. Después hay el parto, lo que nosotros hacemos es a la hora de, cuando empezamos para prepararle en los últimos meses del parto, pues es cuidar un poquito más de la madre, darle, por ejemplo, como comentaba antes, los dátiles, bebidas que te alivien del dolor, que te puedan preparar para el parto. Entonces, cuando estamos en el médico, ya en el hospital, para el parto, después de que nazca el bebé, hacemos un tipo de seguimientos o pasos que digamos con el bebé. Entonces, lo primero que nos gusta es que el bebé, cuando nos lo entreguen, pues esté limpio, esté bien en nueva ropa y en todo. Lo primero que hacemos es hacer el adán en las 2 orejas, darle, nosotros nombramos gurti, que es darle algo de dulce con tu dedo, si es un chico preferimos que sea un chico quien le dé algo de dulce, o solamente ponerle en la boca para que lo saboree. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos aquí en España, las que hemos visto, es que cuando ya el bebé nace y está limpio y entonces te lo entregan, lo primero que dicen las enfermeras o las comadronas es que el bebé esté con la madre y que le den el pecho. Pues a nosotros nos gusta que primero le demos el adán, después darle algo de dulce y después que esté con la madre para darle el pecho. Pero algunos nos dejan hacer todo este proceso y algunos también hemos tenido experiencia y algunos nos dejan hacer todo esto. Por ejemplo, en el momento de cuando estábamos en el COVID, que no podías acompañar a la madre al parto, entonces allí es cuando teníamos más dificultades, porque lo que hacían es, cuando nació el bebé, pues entregárselo a la madre, pero la madre en ese momento no está en esa situación para que le pueda dar el adán o para que le pueda dar algo de dulce. Entonces lo que nosotros preferíamos es que nos lo entreguen a nosotros el bebé y que podamos hacer todas estas partes culturales y después seguir con eso. Después, algunos no lo veían bien. También hemos encontrado
que cuando estábamos haciendo todo este proceso, pues algunos no lo veían bien y no nos lo dejaban hacer y todo eso. Bueno, eso es cuando estamos en el parto. También allí estamos en todo el momento con la madre, acompañándola con el... Bueno, estas son las partes culturales que hacemos con el bebé después de que ya ha nacido. Después está el posparto, que es cuando, bueno, ya estamos en casa y lo que hacemos es normalmente lo primero es a los 3 días, que es cuando le cortamos el primera vez el pelo al bebé, entonces eso lo guardamos para nosotros, bueno, es un recuerdo para, si es el primero aún más, porque así es un recuerdo que tú tienes de tu bebé, si te lo quieres guardar, bueno, es decisión propia de cada uno, si lo quiere tener, si no lo quiere tener, pero normalmente todos lo guardamos. Después hacemos una fiesta en familia, que es a los 40 días. Ahí es cuando ya creemos que el bebé ya está entre nosotros, está ya nombrado, ya, bueno, consideramos que ya es como que digamos musulmán entre nosotros y allí es... Bueno, aquí también me gustaría comentar, bueno, aparte esto era lo que sería el embarazo en la cultura pakistaní y todo eso. Me gustaría compartir algunas experiencias que yo he tenido entre las comadronas y las mujeres pakistaníes. Lo primero, lo que habíamos comentado, también las comadronas hacen una primera visita a las madres. Entonces, la mayoría lo que hace es que las mujeres no saben hablar español, entonces van acompañadas de su marido. Entonces, a ellas las dificultades que tienen es que cuando hacen preguntas de, por ejemplo, si tu marido, si ha sido un embarazo deseado, ¿no? Entonces no pueden hacer esas preguntas directamente a la mujer, sino que se lo tienen que hacer al hombre, el hombre se lo traduce o la traductora que ha ido con ellos. Eso también es una de las... Entonces allí es cuando, desde esa primera visita, es cuando te marcan, o sea, te miran de esta manera, entonces ya te continúan tratando de tal manera como la han visto en la primera visita. Si es una persona, he tenido una experiencia de que si es una persona que no sabe hablar español y no va acompañada de alguien que sepa español, de una mediadora o de algún familiar, entonces en la visita siguiente es como que las comadronas van a ir un poco por ella, o sea, diciendo, ¿por qué no has traído a alguien que sepa español, que vaya contigo? O sea, es como que yo creo que les da miedo en ese sentido ir a las visitas, porque ya cuando si es alguien que no sabe español y va a las visitas, no va a entender, obviamente, pero también es, si conseguimos una confianza entre nosotros y la comadrona o la matrona, entonces ahí yo creo que sería mucho más fácil de comunicarnos, pero la mayoría yo creo que tiene problemas de confianza hacer las preguntas, de preguntarle. Yo lo que he visto es que si acompaño a alguien, entonces tiene preguntas, pero no las hace porque le da miedo de que si están relacionadas con la cultura, entonces, ¿qué es lo que va a decir la comadrona? Por ejemplo, acompañé a una chica que, bueno, nosotros también hay que destacar que en la cultura nosotros casamos entre primos. Bueno, ahora ya no se hace mucho, pero antes era así. O sea, se hacen relaciones entre familias, aunque lo prefieren mucho para que sea entre familias. Entonces, en las primeras visitas, las primeras preguntas que te hacen es que si estás casado en familia o no. Yo creo, bueno,
es la realidad de que la mayoría miente de que no está casada en familia, aunque sigue casado en familia. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú dices que sí, estás casada en familia, allí es cuando surgen más problemas, entonces te hacen hacer más pruebas. Por ejemplo, a mi hermana contestó que sí porque es así. O sea, ella está casada en familia, entonces ella dijo que sí, era su primera vez, y entonces ese mismo día le sacaron un listado de unas pruebas que, no sabíamos en qué consistían. O sea, la comadrona les dijo, pues tienes que hacer todas estas pruebas porque estás casada en familia y necesitamos saber si el bebé no le va a sanar, aunque sé que todas esas pruebas estaban bien tanto para la madre como para el bebé, pero no tiene nada que ver que esté casada en familia y que no esté. ¿Y por qué no hacen esas pruebas a las personas que no están casadas en familia? O sea, te surgen preguntas de estas diciendo de que ¿por qué me hacen hacer a mí estas pruebas y no a una persona que no está casada en familia? O sea, ¿por qué les parece a las comadronas de que si estás casado en familia que el bebé no estará bien? O sea, ahí es cuando perdimos la confianza entre las mujeres, con la comadrona. Entonces, cuando ya desde allí han empezado entre comillas, mentir, de decir que no están casadas en primo, aunque que no están casadas en familia, aunque eso es la realidad, porque la mayoría está casada en familia. Entonces, para evitar esas pruebas o para evitar que te digan que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, entonces la gente prefiere mentir y decir que no, simplemente, y ya está. Que también hemos tenido, o sea, yo acompañé a alguien y cuando le hice esta pregunta me dijo, bueno, creo que era su segunda vez, o sea, ya había experienciado lo que le había pasado la primera vez, y le hice esta pregunta y me dijo, dile que no estoy casada en familia porque no quiero hacer todas esas pruebas. Entonces también es que no tenemos confianza entre nosotros, entre las mujeres pakistaníes con la comadrona. Aunque eso es realidad de que nos cuesta mucho expresarse entre, o sea, las mujeres pakistaníes no se expresan de toda manera, pero también es eso que las comadronas también, no todas, pero algunas te visitan de tal manera que pierdes la confianza, porque hemos tenido experiencias malas también, que hemos ido a la primera visita y desde la primera visita, cuando se dan cuenta de que es una persona extranjera, entonces ya hacen como que el descarte y te tratan de una manera que prefieres no visitar. Una de las experiencias que tuvimos es que había viajado una señora, una mujer que llevaba ya creo que 3 meses embarazada. Entonces, cuando la primera vez que se visitó, que fue yo la que le acompañé, eh, cuando visitó la primera vez, entonces la comadrona le dijo, ¿dónde estabas estas 3 meses? ¿Por qué no has venido antes? Deberías de haber venido antes, aunque yo le estaba explicando de que acaba de viajar de Pakistán aquí, entonces ya estaba embarazada de 3 meses. Pues ella dijo que no quería visitarla, que ya llevaba 3 meses, que ya no sabía cómo empezar, cómo acabar, que no sabía por dónde empezar, que si no es él desde el principio, que no saben cómo tratarles. Entonces la verdad es que no le visitó. Tuvimos que salir de la visita, a volver a pedir hora y venir con otra comadrona, que eso también te hace ver de que te tratan mal por ser extranjero. O sea, no, aunque puede ser que ella estaba bien, de que no, porque quería tener un seguimiento, pero si es una persona que acaba de venir de un país en el que te hacen todas las pruebas en inglés, aunque tenía algunas pruebas en inglés,
pero no la quería ver ella, perdón. Bueno, nosotros después de que, bueno, aquí no encontramos muy poco, pero después del posparto lo que hacemos en la cultura es que hacemos masajes a la madre para poder volver a la vida normal y que tenga pues el cuerpo normal, por ejemplo. Antes no había mucho aquí, pero ahora se ve que hay bastantes personas que hacen de esto, que han trabajado de comadrona pakistaní en Pakistán y que aquí no es que trabajen de comadrona, pero sí te pueden orientar un poco sobre el proceso del embarazo, y algunas pues ya también hacen esto del masaje. Son masajes normales, como lo haríamos a una persona normal y corriente. Bueno, si es una cesárea, entonces no. Si es un parto normal, entonces sí que hacen este tipo de masajes. Mayla, si necesitas beber agua, tómate tu tiempo, no Sí, pasa ¿no? nada. ¿Me permiten un momento? Sí, sí. Bueno, creo que ya está. Gracias, Eli. Bueno, ahora me he perdido. Tranquila. Creo que nos estabas comentando, yo tampoco me acuerdo. Has acabado con lo de los masajes, ¿verdad? Sí, bueno, que son masajes normales que se hacen a las madres pues que para que se relajen. Por ejemplo, bueno, como se lo haríamos a una persona normal. Normalmente aquí pues hacen por horas, algunos te cobran por horas, algunos te cobran por días. No hay muchas, o sea, si yo salgo a buscarlas creo que no lo encontraría. Son como personas que tienen contacto entre ellas. Pues si yo tengo una amiga que me dice, oye, ¿sabes? Tal persona hace masajes, así. Entonces yo creo que yo solo conozco que sean unas 2 o 3, y eso no en el barrio. Por ejemplo, yo vivo en Trinidad Bella, entonces creo que en Trinidad Bella no hay nadie. Son personas de fuera que vienen a hacer este tipo de trabajo. Tenemos unas cuantas preguntas, no sé si quieres que te las vamos haciendo y bueno, y luego si quieres retomar algo que se te haya quedado o lo que sea. Sí, mejor. Vale, Quizás con las preguntas pues ya sale más. sale más información. Sí, sí. Sí. Pues nada, ahí Miriam te las dice. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar desde las primeras que tenemos acá. Uno de los temas que nos preguntaba Elisa Martín es, en caso de no contar con una mediadora cultural, ¿tenéis algún tipo de recurso escrito? O sea, digamos, en el caso de que no puedan acompañar una mediadora como tú, ¿existe o conoces si hay algún tipo de texto, recurso escrito? Ya comentabas que había unas pruebas que estaban en inglés, pero ¿conoces algún lugar donde hayan encontrado algún documento, ya sea en inglés o en... No, yo creo que no hay. O sea, si no hay alguien que pueda acompañar, o sea, por ejemplo, si alguna mediadora no puede acompañar, que ahora mismo hay muchas aquí en mi barrio, por ejemplo, o
en toda Barcelona. Entonces, si no es una mediadora la que pueda acompañar, entonces buscarían en la familia o en conocidos. Si no puede acompañar nadie, lo único que hacen es cambiar de visita. Por ejemplo, si yo un día no puedo, entonces me preguntarían si puedo acompañar tal día, entonces cambiarán de visita. O sea, ahora, por ejemplo, en mi CAP, la mediadora solo viene los miércoles y viene creo que casi 2 horas. Entonces aquí en mi barrio hay mucha gente de Pakistán, o sea, muchísima. Entonces en esas 2 horas es imposible visitar con todas ellas. Entonces la gente lo que hace es coger visita todos los miércoles. Pero claro, con las 2 horas que viene la mediadora no es posible que pueda atender. O si está en una consulta y en la otra hay otra persona que necesita mediadora, no es posible. Entonces la gente lo que hace es preguntarte a ti si puedes acompañar o no, y si no puedes acompañar, cambian de día, si no es urgente, claro. Vale, vale, de acuerdo. Otra pregunta que nos hacían es si puedes explicar qué es el talismán, y no sé si tienes algún ejemplo en casa o algo que puedas para mostrarle a la gente qué es el talismán, que preguntan también a quién nos Creo que referimos. sí que tendría talismanes son, por ejemplo, no sé si explico bien, pero como tenemos el papá en la iglesia, pues tenemos nosotros también el imam en las mezquitas. Entonces, uno no sabe lo que te escriben en la hoja. Quizás son oraciones del Corán, quizás son decisiones o palabras del profeta. Entonces, lo que te hacen es escribir en una parte, en un trocito de papel, doblarlo, y tú después lo puedes puedes mantener así como te lo dan, o puedes hacer como, por ejemplo, envolverlo en alguna cosa y ponértelo como un collar. Entonces allí o sea, no puede decir lo que pone allí porque no puedes saber eso. Entonces ya tendríamos que hacer un estudio para decir, pero van específicas. Por ejemplo, si estás embarazada y quieres que tengas un talismán que te protege, entonces sería una oración diferente. Si es un bebé ya nacido y llora mucho, por ejemplo, entonces es diferente. O sea, son oraciones que van diferente para cada tipo de talismán. No es que es una oración que se lo dé a todo el mundo. No, son oraciones diferentes. También son partes del Corán que lo recogemos. Por ejemplo, son personas especializadas que saben qué es lo que quiere decir cada palabra del Corán. Entonces allí es cuando te lo dicen. Creo que tendría algún ejemplo. Si me permiten, lo busco. Bueno, si quieres, luego para que avancemos con el resto Si de quieres, preguntas. se lo puedo enseñar por internet a alguno. Sí, si quieres, luego para que avancemos con las demás preguntas. Vale. También nos preguntaban, cuando tú decías al principio que había casos, ¿no?, en los que había problemas de infertilidad en las parejas, y si era la infertilidad estaba en la mujer, entonces se separaban. Pero nos preguntan, ¿qué pasa si un hombre es infértil? En este caso, ¿ella se separa y se puede volver a casar? Buena pregunta esa. ¿Ves? Bueno, ayer hablaba con Eli sobre esto y se me ha escapado ahora. Pues lo único que hacen, o sea, por ejemplo, las familias, muy pocas veces se desglosa esto de que el hombre es infértil, pero lo único que hacen es tratarlo en familia, intentan que nadie lo sepa, por ejemplo, porque se ve que se verá mal, que el hombre se sentirá un poco, o sea, que no les gusta a las familias que vayas diciendo, oh, no, yo estoy bien, es mi marido quien está infértil, ¿sabes? O sea, entonces lo que hacen es que mantenerlo en secreto, por ejemplo. Lo van tratando, si se pueden tratar, perfecto; si no se pueden tratar, entonces te tienes que seguir la vida. Es una realidad, pero te tienes que seguir la vida con ese hombre. Si el hombre mismo te dice, o sea, el marido decide que es él quien tiene este tipo de problemas y la mujer está bien, y él es quien dice que te puedes divorciar y casar si
si estás de acuerdo, pues casarte más adelante. Y si la mujer quiere, entonces sí. Pero la mayoría de las veces se calla y se sigue la vida normal. Por ejemplo, allí es cuando también viene en la cabeza adopción o tutela, pero no, nadie habla de eso o no. O sea, por ejemplo, en mi país, aunque hay muchos niños que están ya en las ONGs, pero nadie las adopta. O sea, si es una familia donde el hombre es infértil y entonces deciden mutuamente adoptar, yo creo que no habría caso. Serían como, por ejemplo, un 5% de la población. O sea, muy pocas personas adoptan en ese caso. Pero Okay. sí, la pregunta, o sea, la respuesta sería si el hombre decide divorciarse y quiere que si la mujer está de acuerdo casarse más adelante, entonces está bien. Pero tú misma no puedes decir, vale, pues me voy a divorciar contigo y casarme más adelante porque quiero tener hijos. No, van a seguir la vida y ya está. Sí, ok. De acuerdo. Otra pregunta también que nos hacían era si podías, lo que habías dicho del Adán o el Azán, no sé, ¿cómo se escribe? Es Lo que Adán, lo que se hace en A-D-A-N. las letras. ¿De Sí, nuevo? A-D-A-N. Adán. Sí, es la oración que bueno, se hace en las mezquitas cada 5 veces, cada 5 veces al día, es cuando rezamos. Bueno, son las horas cuando entonces normalmente lo hacemos en las mezquitas, son oraciones del Corán que las decimos en cada oreja del bebé para empezar ya, o sea, que ya estás en el mundo, que eres musulmán, que has nacido en una familia musulmán. Entonces, o sea, significa eso, que tú has nacido en una familia musulmana, pues ya eres musulmán, como Dios quiera vas a seguir tu vida, vas a pasar tu vida así. Entonces es como que empezar bien lo que decimos nosotros. O sea, es para que empiece su vida bien, que esté sano, que esté bien y que siga su vida como lo dice en el Corán. Entonces son las oraciones que como nosotros rezamos 5 veces en el día, entonces cada hora por ejemplo, que es a las 6 de la mañana, de la madrugada a la 1 o así, entonces allí es cuando hacemos el Adán. Entonces esas mismas frases se les dice en la cabeza y creemos que como es la primera palabra que escuchan al venir en el mundo, entonces cada vez que esas palabras se oyen, entonces los bebés son los como que se paran, lo escuchan atentamente, aunque tú no les dices, escucha esto atento, sino que ellos mismos se ponen atentamente a escucharlo porque creemos que son las primeras palabras que escuchan al venir en el mundo. De acuerdo. Y otra pregunta que nos hacían también, que está interesante, es el uso esto es un poco para el tema de espaciarlo, por ejemplo, los hijos, cómo es el uso de anticonceptivos. Nos dice una doctora que como pediatra ha visto casos en que algunas mujeres toman anticonceptivos sin decírselo a la pareja. Entonces, un poco cómo es eso. Sí, han habido casos, bueno, no casos, hay mucha gente que lo hace así, o sea que no, o sea, el hombre es como que no interviene en los anticonceptivos, o sea, es una parte de la mujer que se espabile ella, que se mire ella si quiere pastillas, si quiere lo otro. Entonces es que hay mucha gente, o sea, muchas familias donde el hombre no interviene en este tema. Entonces lo que decide es dejarlo en la mujer, que decida ella lo que quiera hacer. Pero hay algunos que no se comunican, o sea, por ejemplo, son familias que no tienen, o sea, la pareja que no tiene mucha comunicación entre ellas. Yo también he visto un caso de que donde o sea, la mujer me pidió a mí que le preguntara a la ginecóloga
de que sí, qué tipo de anticonceptivos existían. Entonces allí es cuando ella le dio las opciones que había y ella se quedó en plan de pensando qué es lo que quería y le dijo la doctora, o sea, la ginecóloga de que si quieres puedes hablar con tu marido y me dices lo que quieres. Y ella es como que no importa, soy yo la que decido esto. O sea, las mujeres también no les dicen nada a los hombres y entonces ya los hombres también se quedan como despreocupados de este tema. Ujú. De acuerdo. Pero una pregunta solo, me voy a colar. O sea, ellas lo mantienen en secreto porque en verdad el hombre estaría como en contra de que se utilizara ese método anticonceptivo, o es simplemente, o depende de la persona, igual todas las mujeres no hacen lo mismo, ¿no? No todas las mujeres de Pakistán son iguales, evidentemente, pero me refiero así como las mayorías, ¿no? Es posible que lo escondan porque no esté bien visto por parte de su marido. Si es la primera vez, o sea, si no tienes hijos y estás utilizando anticonceptivos, yo creo que allí sí que se ofendería el hombre, entonces las mujeres lo esconden. Pero si ya tienes hijos y quieres un poco de tiempo entre uno y el otro, entonces yo creo que ningún hombre se ofendería o no habría conflictos en ese caso. Pero si es la primera vez y aún no tienes hijos y te acabas de casar y ya estás utilizando anticonceptivos, allí es yo creo que donde los hombres se ofenderían y las mujeres por eso lo esconden, yo creo. O sea, hemos visto que si es la primera vez, entonces todo el mundo quiere tener hijos. Pero si ya tienes uno, entonces para el siguiente quieres un poco de tiempo, entonces es como la decisión mutua. Los dos están de acuerdo. Pero si es la primera vez, yo creo que los hombres no estarían de acuerdo. Bien, otra pregunta que nos hacían también, ¿quién es, volviendo al tema del Adán, quién es la persona que hace esto? ¿Es la madre o es El alguien? padre. El padre. Y El otra padre o, bueno, normalmente nosotros también se me pasó este tema de que nosotros preferimos que en todo el proceso del embarazo pues que sea una mujer. Normalmente las comadronas o las ginecólogas son mujeres, pero a la hora de parto o a la hora de hacer las ecografías no son todas mujeres. Entonces hemos visto casos de que vas a la visita, te esperas, te tiras una cola de 2 o 3 horas, entonces cuando vas a hacer la ecografía es un hombre. Entonces la mayoría, todo el mundo, todas las mujeres deciden de no hacer la ecografía ese día. Entonces algunos se ofenden porque hemos encontrado casos, por ejemplo, con mi hermana propia, que yo la acompañé, no por motivos de mediadora, sino que la acompañé a la visita. Entonces cuando le tocó, estuvimos esperando 2 horas, entonces cuando le tocó la visita, le llamaron para hacer la ecografía, era un hombre. Ella decidió no hacer la ecografía y se ofendió bueno, enfermero, ¿no? Se ofendió de que porque no quería hacerlo y bueno, hubo unas palabras un poco. Entonces ella igualmente decidió no hacerlo. Entonces lo que preferimos es que sean mujeres y a la hora de parto también. Ahora ya, como ya hay mucha población pakistaní aquí, entonces ya las comadronas antes de llevarte a la zona de parto, entonces ya te preguntan, ¿qué prefieres? ¿Que sean mujeres o no pasa nada? Entonces siempre decimos que sí, que preferimos que sean mujeres. Entonces, no ningún hombre, aparte del marido o del padre del bebé, acompañaría en el parto, jamás. O sea, mi padre o mi hermano o mi amigo o quien sea, o sea, mi primo, por ejemplo, nunca acompañarían al parto. Lo único que acompañaría es el hombre, es el padre. Entonces el Adán lo hace el padre y si no está el padre, porque han habido casos que te acabas de casar y el hombre no está aquí, está en Pakistán, entonces lo que haríamos es cuando esté ya el bebé bien limpio, esté bien, entonces lo traeríamos afuera de la sala. Entonces allí es cuando darían el Adán, o sea, mi padre o mi hermano, pero tiene que ser un hombre.
De acuerdo, ok. Otra pregunta que nos hacían es, cuando tú decías que luego de la Adán también se le da una cosa dulce a los Sí. bebés en la boca, ¿y qué son estas cosas dulces? ¿Es miel? Miel, ¿Es...? sí. Puede ser, nosotros siempre mantenemos, o sea, cuando nos preparamos para ir al hospital para el parto, entonces en todas las cosas que las ponemos, o sea, la ropa y todo, ponemos la miel, pero a veces nos olvida, entonces lo que hacemos es azúcar, mezclarlo con un poquito de agua y nada más una gotita. Una pequeña gotita ya es suficiente, pero bueno, es cultura, eso ya sería, porque la Dan es religión, o sea, eso lo tienes que hacer sí o sí. Pero esto de dar algo de dulce es cultura. Por ejemplo, si es una chica, entonces preferimos que sea una mujer quien le dé eso, algo de, o sea, que le dé la miel, y si es un chico, pues que sea un hombre. Pero se considera que si es, o sea, que consiga la personalidad de esa persona quien le está dando esa miel. Por ejemplo, si es una chica y soy yo la que le estoy dando, entonces se cree que su personalidad va a ser parecida a la mía. O sea, es solamente decir, porque en toda la vida vas diciendo a esta la primera vez que saboreó algo fue yo la que le dio. O sea, es cultura, no es nada religión. De acuerdo. Siempre con el tema un poco de los alimentos, nos preguntan si puedes mencionar algunos alimentos calientes y fríos para saber más o menos, y también las bebidas para aliviar el dolor que comentabas. Sí, los alimentos calientes que consideramos son, por ejemplo, las almendras, que al principio del embarazo son las menos utilizadas, intentamos que sean las menos utilizadas, o los huevos, por ejemplo, bueno, uno al día no pasaría nada, pero claro, si te comes 4 huevos al día, entonces eso, por ejemplo, un ejemplo de eso sería que mi hermana, por ejemplo, siempre tiene hipertensión. Normalmente, o sea, en vida normal la tiene normal, pero cuando está embarazada es que tiene hipertensión. Entonces a ella, por ejemplo, consideramos que no le demos almendras, que no utilice mucha sal, que no utilice aceite de oliva, porque se consideran que son alimentos que te alteran el metabolismo. Entonces, si estás embarazada y tienes hipertensión, entonces se considera que sean menos utilizados. Pero el ejemplo que yo pondría serían las almendras, huevos, aceite de oliva, cosas de estas. Entonces, y los fríos, por ejemplo, normalmente son bebidas que utilizamos, leche fresca, fría, o sea, sin calentarla ni nada, o bueno, bebidas rápidas, por ejemplo, el Coca-Cola y todo eso, entonces eso también se considera que no sean menos utilizados. Y respecto a lo de la otra pregunta que era, aparte de esto, que se me escapa. Era sobre las bebidas para aliviar o calmar Sí. los dolores. Eso cuando, bueno, normalmente nosotros cuando ya se te ha roto la bolsa de agua, entonces normalmente lo que se da es en un vasito de leche, pones un huevo a secas, sin freír ni nada, entonces mezclarlo y eso pues se considera que te alivia el dolor hasta llegar al hospital, hasta que te empiecen y también ayuda en el epidural. Entonces ya para que puedas sufrir, para que no sufras tanto y que puedas con el dolor de eso. Eso es principal. También hacen en el momento, si te falta mucho o sea, se te ha roto la bolsa de agua y aún te quedan algunos centímetros, entonces como pequeños masajes con aceite de oliva en la barriga, eso también puede ayudar a que cubra esos centímetros que te falten. Bueno, se considera. Y este concepto de caliente y frío en los alimentos, nos preguntan si viene de la medicina tradicional o de la tradición o de la religión. No, eso viene del Ayurvedic, no sé si, bueno, son de que vienen, o sea, antes porque
En mi país nunca sigues, por ejemplo, como aquí, que vas haciendo pruebas en cada fase del embarazo y sigues un seguimiento, pues allí no es así, allí es o te vas a los 3 meses al médico o te vas a los 6 meses. Entonces allí es más cuando se utilizaba lo de la Ayurvedic, que son, por ejemplo, utilizan hierbas o cosas naturales para hacerte medicamentos. Entonces viene de allí, o sea, los ayurvedis dicen que sí es así, lo de caliente-frío. No sé Muy si me bien. explico. Sí, creo que sí. Sí. Otra pregunta también que nos hacían, aquí que está muy interesante, si se detecta en el embarazo una malformación del bebé o una incompatibilidad con la vida, que no puede, ¿no? Luego, al momento del parto, no podrá vivir. ¿Cómo se aborda desde la cultura pakistaní? ¿Se puede interrumpir el embarazo? ¿Se puede dar un aborto terapéutico en este caso? Pues en este caso han habido casos, yo en mi vida he visto 2 o 3 casos donde les han dicho que, que el bebé no será normal, entonces que sería mejor que interrumpieran el embarazo, pero no lo hace nadie. O sea, lo que se dice es que ya se verá cómo será o qué será, pero yo voy a seguir con el embarazo. O sea, Ujú. siempre se decide seguir, aunque te dicen que no esté bien. Algunos dicen que quizás tienen algunos síntomas que después no esté bien, pero la mayoría dice que quiere seguir. Y también han habido casos que les han dicho que sería mejor interrumpir el embarazo, que no estaría bien, pero el bebé ahora está bien, o sea, está haciendo la vida normal. Y si es un caso que más bien es el riesgo está en la madre, el riesgo de seguir adelante con el embarazo. Eso yo creo que sería la decisión propia de cada uno. Yo creo que en ese caso se lo dejaría a la madre, que es lo que quiere seguir. Pero bueno, de eso ya no he visto ningún caso, Mm. pero yo creo que lo dejarían en la madre, que lo decida ella qué es lo que quiere hacer. La cultura no tiene en esto, no, como un tema de prohibición tabú, no. Perdona, ¿eh? Sí, sí. Perdón, ¿qué es lo que decías? Si la cultura o la cultura pakistaní no tienen esto como, no lo ve como algo prohibido o No, algo. no, en ese caso la cultura no interviene, sino que es la decisión mutua de la pareja, qué es lo que quiere hacer. Ujú. De acuerdo. Luego, a ver, acá busco el resto de las preguntas. Vale. Esta pregunta también es muy interesante. En el caso, bueno, tú decías que cuando se dice o le preguntan a las mujeres si están casadas en familia, lo que has visto es que las comadronas no explican el tema de riesgo, no explican la razón de por qué piden las pruebas, no explican, por ejemplo, riesgo de enfermedades No, genéticas. lo único que dicen es que si estás casado en familia, que puede haber riesgo de enfermedades que van siguiendo en familia. Pero si yo les digo que, por ejemplo, han habido, en el caso de mi hermana, que dijimos que no había nadie, o sea, todo el mundo está bien, tanto los padres paternales como los abuelos maternales están todos bien, pero igualmente te dicen que hicieras las pruebas. Y alguna prueba, quizás me estoy equivocando, pero consistían porque yo acompañé, consistían en pincharte como unos 100 pinchazos de los que se detectaban que si había algo mal o no. Entonces, claro, tú como madre decides no hacerla porque no, ¿quién se va a pinchar 100 veces? O sea, los pinchazos estoy segura, pero no me acuerdo el nombre de la prueba o así, pero existía en eso, que te tenías que hacer una prueba de estas, entonces mi hermana decidió no hacerla. Allí es cuando también viene la pregunta de que ella quería seguir con el embarazo, o sea, y la verdad es que mi sobrino está bien. Ok.
De acuerdo. Nos preguntan también sobre el tema de la lactancia materna, que creo que no has comentado No, mucho. Entonces, no. un poco, ¿qué importancia le da? Si también le dan importancia al calostro, que es la primera, la primera leche, digamos, que sale. Entonces, Sí. todo eso. Aunque por la lactancia materna, la mayoría, o sea, cuando estás embarazada te recomiendan que sea lactancia maternal, pero yo creo que la mayoría no les hace caso. O sea, cuando estés, porque he visto casos que cuando estás allí en el hospital después del parto, entonces vienen las enfermeras y te dicen que estés allí con el bebé, que le estés dando pecho para que te salga la leche y todo, pero todas las mujeres prefieren el biberón ante la lactancia maternal. Aunque también, o sea, por ejemplo, en mi familia, mi madre siempre les ha exigido, siempre les ha dicho que es mejor que sea lactancia maternal, que es mucho más mejor, que van bien, no sé qué, pero siempre han optado por biberón, yo creo, no, o sea, mucha importancia, ahora mismo mucha importancia no les dan, o sea, no prefieren hacer ese esfuerzo de que, porque la lactancia maternal al principio cuesta, porque no tienes leche o tienes dificultades, entonces la mayoría de la gente prefiere no hacer ese esfuerzo y optar por el biberón, que es mucho más fácil. Y además, por lo que optan esto, yo creo que es porque nosotros, bueno, por temas de religión, lo que nos gusta es que estemos en áreas, en sitios privados para darle pecho al bebé. Entonces, por ejemplo, si estás en un hospital o estás en una oficina y tu bebé quiere que le des la leche, entonces no hay sitios. Entonces, por eso preferimos que sea biberón, le das el biberón y punto. Que estar allí ¿sabes? Entonces, si les tapamos, por ejemplo, con mi pañuelo mismo, le tapo al bebé, entonces allí la gente ya te empieza a criticar de que le estás ahogando, que no le estás mirando. Y yo creo que por todo esto lo que hacen es optar por el biberón y quedarse más tranquilas. Otra pregunta relacionada también con el tema de la lactancia, entonces, es ¿por cuánto tiempo le dan la lactancia a los bebés? Y ya que tú dices que es por biberón, una pregunta que me surge a mí es si esta es de fórmula o es la leche de la misma madre cuando ya la puede, porque si al principio tal vez le cuesta producirla, pero si luego la puede producir, ¿es la leche de la misma madre la que le da en el biberón o es de... Bueno, voy por orden. Lo primero es, bueno, la religión, en ese caso sí, la religión te dice que si es una chica son 2 años y medio y si es un chico 2 años. O sea, hasta 2 años puede tener lactancia maternal. A los 2 años, pues se intenta ya que pase a la comida y que, bueno, que vaya haciendo si quiere a los 2 años, si quiere optar por biberón, vale, si no quiere biberón, pues que empiece comida normal. Y respecto a lo de la fórmula, todo el mundo utiliza fórmula. O sea, hacer la lactancia maternal, ponerla en el biberón y dárselo al bebé, yo creo que este concepto, aunque debería de introducir en nuestra comunidad, pero no hay. O sea, yo jamás en mi vida he visto a alguien cogiendo la leche materna, poniéndola en un biberón y darla. Todo el mundo utiliza fórmula. O sea, compran y dárselo y venga. O sea, es realidad, yo no estoy no estoy improvisando nada, o sea, es lo que he visto, porque no lo utiliza nadie, o sea, no es, vale, si tú no quieres estar con el bebé allí unas horas dándole la lactancia, entonces tú lo que puedes hacer es sacar esa misma leche y dártelo en un biberón, pero nadie lo hace, y yo creo que eso se debería de comunicar a las madres.
Yo creo que cuando estemos, porque cuando estés preparando para el parto, también hacen sesiones, por ejemplo en CAP Sant Andreu, que es la que me corresponde a mí, hacen sesiones donde te explican la importancia de la lactancia maternal y cómo hacerla y todo eso. Y después, posparto, también hacen algunas sesiones. Las enfermeras te explican cómo puedes hacer eso. Allí es, yo creo que donde podíamos introducir esto de que si tú no quieres darlo directamente, pues puedes optar por este paso y no utilizar la fórmula, sino tu misma leche, dárselo en un biberón. Pero yo creo que nadie, las que yo he acompañado a esas sesiones de la lactancias, nadie te dice esta opción. Yo creo que se debería de explicar, ¿no? Que existen este tipo de máquinas donde tú puedes utilizar. Vale, hay aquí otra parte de preguntas. Bueno, ya explicabas que la alimentación de los bebés comienza hasta más o menos los 2 años. O sea, que No. antes de ese, no, ¿cuándo comienzan a introducirles papillas y así? Eso en las recomendaciones de la pediatra. O sea, por ejemplo, si aquí la pediatra, creo que a los 6 meses o así ya te empiezan a introducir batidos y, o sea, eso lo dejamos en las pediatras, aunque sea aquí o en mi país o donde sea. Si la pediatra me dice que a los 3 meses o a los 6 meses ya tengo que empezarle a darle cosas ya normales, entonces las damos. Pero lo que yo me refería es que hasta los 2 años es cuando le puedes dar la lactancia maternal. Si antes de los 2 años, a 1 año y medio, tu bebé ya deja y come normal, entonces la puede dejar. La puede dejar a los 6 meses, a 1 año, pero como máximo 2 años ya después de eso se dice que no es recomendable tanto para la madre como para el niño. Bueno, aquí hay 2 preguntas interesantes. La primera es, ya que estamos con el tema de la lactancia, es si ya en Pakistán es fácil acceder a la leche de fórmula, a las fórmulas de la leche, o ahí se hace la lactancia materna exclusiva. Y nos dice otra médica, una pediatra, que en su experiencia, bueno, también sería bueno saber desde dónde estamos, porque puede ser diferente lo que tú conoces que lo que pasa en otro lado, por ejemplo, acá en España o en Cataluña, en que en su experiencia las mujeres pakistaníes sí amamantan a sus hijos, ¿no? Entonces eso. Pero bueno, la pregunta era si en Pakistán es fácil acceder a la leche de fórmula o cómo se hace. Ahora mismo es muy fácil. Ahora mismo es como aquí en las farmacias. Tú vas a la farmacia y les dices que quieres leche en polvo de tal o de tal, entonces te la consigues. Pero siempre, o sea, nuestras madres o abuelas siempre prefieren que sea lactancia maternal, pero después, eso sí, las dejan en las madres para que las puedas decidir si quieres seguir o no. Pero es muy fácil. Ahora mismo es como aquí, vas a la farmacia y coges la que quieres. Es como aquí ya normal. Okay. Y una pregunta, Samaila, ¿y económicamente en Pakistán también es accesible para las familias o no lo sé? O igual que No, aquí. no entiendo. Depende. Lo de la Sí, que leche. si es cara o es barata, si todo el mundo, o sea, cualquier persona, aunque tengas bueno, pues económicamente no estés tan bien, puedes decantarte por la fórmula y no por dar el pecho, o las personas que tienen menos recursos se ven obligadas a dar el pecho, por ejemplo, ¿no? Porque no tienen otra. Yo creo que en Entonces, ese caso la gente que no, a ver, barato no es, porque puedes conseguir, porque si le estás dando fórmula 3 veces al día, a una semana o 2 semanas ya tienes que volver a comprarlo. Entonces barato no es. Pero la gente que no puede llegar a la leche, a la leche en polvo, entonces se ve obligada a dar la lactancia maternal.
Entonces, económicamente es cada uno quien decide. Si es una persona que no prefiere dar la leche maternal, entonces se tiene que pensar en los gastos de que va a tener para eso. Entonces, quizás por esos gastos se opta por la lactancia maternal, pero no, barato no es. Y como aquí tenemos la prescripción del médico que te puede bajar un poco o lo que sea, eso allí no existe. O sea, si es, por ejemplo, a mí un ejemplo, si me vale 10 euros a mí, a la otra persona, aunque él tenga el salario que tenga o tenga la situación que tenga, es 10 euros para él y 10 euros para mí. O sea, no existe deducción. Ok, otra pregunta que nos hacen, y bueno, esto también creo que dependerá un poco de lo que tú conozcas fuera de Cataluña, si conoces un poco. Nos preguntan si cuando una mujer está de parto y, por ejemplo, vive en un pueblo donde solamente hay un matrón o un ginecólogo, ¿qué pasa? Porque nos dice Mercedes, quien puso esta pregunta, que hay pueblos de España donde solamente hay por ejemplo, un matrón, pueblos rurales. Entonces, ¿tú conoces qué podría pasar en este caso? Yo creo que porque como hay la posibilidad de que tú puedes optar por cualquier hospital a la hora del parto, pero muy poca gente está, o sea, sabe de que tú puedes elegir dónde quieres parir tu bebé. Pero si estamos en algunas situaciones de estas, en verdad la religión o la cultura te dice que si estás en una situación de estas, tú puedes seguir con un ginecólogo o si es un hombre, tú puedes seguir, pero tú mismo si no te sientes bien o no estás cómoda, entonces si tú quieres cambiar de ciudad o quieres venir a otro sitio, eso está totalmente en ella. Pero si no tiene otra opción, es lo que hay. O sea, tendría que seguir. Sí, sí, o sea, si la circunstancia obliga que solamente puede ser así, entonces acudirá Sí, o sea, si miramos desde la visión cultural, entonces lo puedes hacer. Si lo miramos desde el punto de vista religión, entonces también lo puedes hacer porque no tienes otra opción, porque no hay algo disponible. Es como si te estás muriendo y lo único que tienes es algo que no está prohibido en la religión, que no puedes hacer eso, pero es lo único que te puede sobrevivir, entonces tienes la opción de hacerlo. Es lo mismo, entonces si solo hay un ginecólogo, entonces tú puedes seguir las visitas, puedes hacer todo. Ok. Luego, otras preguntas que nos hacían relacionadas es y si conoces, en el tema de la muerte fetal, cuando el bebé no logra nacer, muere en el vientre de la madre. ¿Cómo se aborda, cómo se vive este proceso? Recientemente, bueno, no tan reciente, pero hace unos 4 o 5 meses, en mis conocidos ha pasado esto, que ella, por ejemplo, ya era como la tercera vez que tenía muertes así. Entonces, la primera fue súper difícil, claro, porque siempre, como lo decían al principio, siempre es un embarazo deseado. Entonces ella, pues en ese momento era deseado, pero no superaba los 3 meses. Las primeras 2 veces fue que no superaba los 3 meses, los primeros 3 meses. Entonces esta vez ya había ya había conseguido hasta los 7 meses. Entonces ellos, la familia y ella, y entonces ya había pensado de que ya han pasado la puente riesgosa, entonces ya ahora van a llegar normal. Entonces tenía un embarazo normal, lo único que tenía era el azúcar, pero la estaba controlando como podía, la insulina, las pastillas y todo, o sea, lo llevaba bien. De repente
pues ella tuvo como que dolor, entonces parió como digamos normal, parió el bebé, pero no, o sea, falleció y no pudo. Entonces, eso en la familia, como ya habían visto 2 veces todo este proceso, era muy, muy difícil para la madre, entonces, para salir de ese. Ella, por ejemplo, se quedó como traumatizada de que por qué siempre le está pasando a ella, aunque también como ya llevaba 2 o 3 veces esto, en el médico también dijeron que querían hacer algunas pruebas de que por qué pasaba eso, pero en familia lo vivieron muy mal, porque ya habían deseando, desde ya les había pasado 2 veces eso, ya lo estaban deseando ya, llevan ya creo que unos 7, 8 años casados, o sea, les conocimos, son de aquí del barrio, entonces ya sabemos que estaban deseando, entonces ya habían preparado como para el parto, comprando ropa y todo eso, entonces la verdad es que se vive mal, o sea, lo vemos como, claro, pasa lo que pasa, es así, pero se vive muy mal en la familia. Ujú. Sí, pero es algo, o sea, es algo que la familia se involucra en, digamos, en acompañar a los padres, o sea, Sí, en hay ese como... caso sí, o sea, si no hablemos específicamente de ellos, que en su caso sí que tanto la familia de la madre estaba aquí y la familia del padre también estaban aquí, o sea, toda la familia está aquí en Cataluña, entonces todos fueron como que acompañantes de todo este. Pero si lo hablamos en general también, que las familias en este caso acompañan un montón, no solo las familias, sino los conocidos. Por ejemplo, yo misma fui a verla si estaba bien, a darle como esfuerzo, o sea, a acompañarle en todo este proceso. Entonces, sí, tanto la familia como los conocidos acompañamos en esa situación. De acuerdo, gracias. También, bueno, esta más que una pregunta es un comentario que hace Marta Boqué, si no me equivoco. Y bueno, es en relación un poco a lo que tú comentabas de las pruebas que se hacen las pruebas de sangre, ¿no? Entonces, ella nos dice que creo que hay un malentendido, que esta analítica permite ver riesgos, pero se obtiene de una única muestra de sangre en algunos casos. Es verdad que a veces cuando se transmite la información cuesta hacer el seguimiento de qué es lo que entienden las mujeres pakistaníes y qué es lo que entienden también las llevadoras. Entonces, puede ser también que no es esta comunicación, ¿no? Ya lo que decíamos, como explicar bien por qué se hacen estas pruebas, en qué van a consistir, es lo que hace que exista esta desconfianza en las pacientes. Sí, yo, por ejemplo, en ese caso yo misma le acompañé, o sea que no, si no le habíamos entendido bien, por ejemplo, si cuando nosotras, o sea, mi hermana decidió no hacer esa prueba, le podía haber dicho, creo que no has entendido bien, podemos explicar de otra manera, o quizás te doy visita para otro día y que vengas con una mente más fresca y quizás te lo explico y te das cuenta. O sea, se podían hacer muchas cosas, pero es que ella lo dejó ir, o sea, dijimos que no queríamos hacer y ella no dijo nada más. O sea, no me habían dicho que si no hubieras entendido bien, que podías haber venido acompañada, quizá porque hay gente que va sola, entonces este tipo de información les puede afectar de una manera o de otra. Entonces lo que yo creo que lo que pueden hacer es decir, pues ven un día acompañada, ven con alguien que de tu familia, o también sí que han habido casos que una vez a mi hermana le dijeron que viniera acompañada porque le querían decir algo y que preferían que esté acompañada, entonces le acompañé yo. Pero en ese caso específicamente ella no nos dijo de que si no habíamos entendido bien, que podíamos hacer otra cosa, que podíamos intentar otro día o haz la prueba, si le sale algo mal, podemos hacer esto, lo otro. O sea, lo dejaron ir. Entonces allí es cuando tú piensas de que la prueba no tiene sentido, lo único que me están haciendo
es hacer esa prueba que no tiene, porque si tuviera valor o tuviera sentido, entonces me exigirían para que hiciera esa prueba. Pero si nada más por una vez me está diciendo que te queremos hacer esta prueba y tú es la que decides si la quieres hacer o no, y yo digo que no la quiero hacer y la dejan ir, y ya sigo mi embarazo más adelante, ya he parido, mi bebé está bien, entonces tú piensas, ¿para qué quería hacer esa prueba si no tiene finalidad, ¿sabes? ¿Entiende lo que quiero decir? Si fuera una prueba importante, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Sí, si fuera una prueba importante, por ejemplo, hay pruebas importantes en el proceso del embarazo que las ginecólogas, las comadronas te exigen para que hagas esa prueba. Y si por cualquier motivo no vas a la prueba, te llaman de que tal día tenías esta prueba y no la has hecho, porque no la has hecho. O sea, entonces, ¿por qué en este caso, en este tipo de pruebas, por qué no me las exigen? Ok, gracias por responder. Luego tenemos acá otro par de preguntas. Bueno, una es, ¿cómo es la percepción del dolor de las mujeres pakistaníes? Supongo que va un poco relacionada a cómo experimentan o cómo viven el tema del dolor durante el parto, sobre todo porque, por ejemplo, hemos conocido de algunas mujeres de Senegal que tratan de no demostrar que están teniendo dolor o mucho dolor durante el parto. Entonces, ¿pasa lo mismo con Senegal, con Pakistán o cómo lo viven? No, yo creo que se expresan ya, o sea, al principio ya cuando empiezan con los dolores es cuando quieren que las atienden, que en el hospital les atienden ya. O sea, no, se expresan, aunque yo creo, y es gracioso porque a veces no tienen tanto dolor como lo expresan. O sea, quizás no les duele tanto. O sea, yo acompañé a alguien que no tenía tanto dolor, fuimos normal en un autobús, o sea, y cuando llegamos allí, de repente le dolía mucho. O sea, es como que antes no te dolía, ahora te duele más. O sea, yo creo que allí, en este caso, vamos al revés. O sea, no les duele tanto como lo expresan, porque quieren que les atienden ya. Entonces, quizás vamos para el parto, entonces te faltan unos centímetros y las enfermeras o las comadronas te dan dos opciones. O puedes andar, perdón, una hora para que cubras esos centímetros, o puedes ir a casa y volver. Pues yo creo que la mayoría opta por caminar una hora que ir a casa y volver. Entonces, si puedes caminar una hora con dolor, yo creo que no es tanto dolor. Entonces, pero te expresan de tal manera de que tienen tanto dolor que no puedes soportar. Yo creo que en ese caso somos al revés que el Senegal, porque aquí ya... O sea Sí, que culturalmente sí que está bien visto expresarse, ¿no? Porque, por ejemplo, también con la otra comunidad china nos explicaban que no, ¿no? Que también es muy contenido, que todo es como hacia adentro. Entonces, y por ejemplo, las marroquíes nos comentaban que no, que ellas sí que lo expresaban y que de hecho es el momento de expresión Sí. total porque es como un espacio donde decir, hey, aquí estoy, ¿no? Como mujer y estoy empoderada, no sé. Igual que Marruecos, nosotros también expresamos todo lo que sientes. Y yo creo que a veces un poco exagerado, un poco. Porque una vez cuando ya estés dentro, o sea, vas al médico, ¿no? Que ya se te ha roto la bolsa de agua, entonces vas al médico y dices, bueno, que está ahí, pero cuando te atienden en triaje y te dicen, no, te faltan unos centímetros, nos preferimos que vengas un poco después de unas horas. Y ahí es cuando de repente les vuelve a doler mucho y quieren que ya pasen al proceso siguiente. Yo creo que por eso lo exageran un poco, pero no es tanto dolor que... Pero sí, se expresan bastante. Otra pregunta que nos hacen es si en Pakistán, en la cultura de Pakistán,
también ocurre, como en otros países, la mutilación genital femenina o no pasa. Como no entiendo la pregunta, perdón. Si en Pakistán se da lo de la mutilación genital femenina, nos preguntan. No, La ablación del clítoris o la mutilación de los labios, de la vulva, No, de las mujeres. No. no, yo creo que no. no. Ujú. Sí, igual no, nosotras, al menos de Pakistán, no hemos conocido esa información. Aquí nos dice también Isabel, siempre relacionado al tema que habíamos hablado del tema de las pruebas, es que las pruebas no son obligatorias y por esa razón es que no se les, no sé, a veces no, si la mujer dice que no, pues bueno, se deja, como tú dices, ¿no? Pero lo que sí Son dice ella, recomendaciones, ¿no? sí, que son recomendaciones, pero lo que ella dice es que es importante explicar el objetivo de cada prueba para que quede muy claro realmente por qué se hace y no quede como esta sensación, ¿verdad? Entonces no, o sea, son recomendaciones, pero que son orientadas a la mejor atención, a la salud de la madre y el bebé. Yo creo que si una vez, porque por ejemplo, si yo pienso que si yo, por ejemplo, estoy embarazada y me dicen que necesitamos hablar contigo, que vamos a hacer esta prueba porque ha pasado esto, yo, por ejemplo, me pasaría algo, ¿sabes? O sea, estaría 2 momentos pensando. Entonces allí es cuando si una vez no te entienden, por lo menos explicar de una segunda vez, con un poco porque por ejemplo, cada uno es especializado en algo. Por ejemplo, si yo estoy en administración y estoy hablando a una persona normal y corriente y le digo palabras que las utilizamos en el lenguaje de administración, yo creo que es muy complicado que entienda toda la definición. Entonces, lo mismo con el médico, porque a veces los médicos te explican con palabras que sí, aunque sepas muy bien el idioma, te hace falta una explicación al final. Entonces, a veces no hacen eso, te explican y seguimos, pero a veces hace falta de que te hagan una pequeña explicación con palabras normales, con palabras cotidianas y decir que si no lo has entendido, pues te volvemos a explicar. Pero es que con una vez yo creo que es difícil entender todo el proceso. Entonces, allí es cuando hay conflictos de entendimiento. Entonces, la gente prefiere decir, no lo hago y me lo quito de encima. En vez de decir, no lo he entendido, me lo explicas bien para que yo entienda y decida que si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. De acuerdo. Y bueno, no sé si nos da tiempo de una pregunta más o ya estamos sobre la hora. Creo que, bueno, si no, aquí hay una última pregunta de momento que he encontrado y es si hay alguna creencia sobre la forma de la cabeza del bebé. Nos dice una médica que hay una creencia, que una familia de Pakistán le contó que ponen una almohada para que el bebé tenga la cabeza de cierta forma. De cierta forma, porque les parece más estético. Entonces, eso Eso también era existe. un punto donde yo tenía que hablar, pero estaba un poco nerviosa y se me escapó. Sí, bueno, es cultural, es nada religioso, pero sí, lo hacemos. Hay pediatras que no lo ven tan bien y hay pediatras que lo respetan eso. Lo que hacemos, no le estamos haciendo ningún daño al bebé, ni mucho menos. Lo único que estamos haciendo, porque son huesos que todavía les hace falta dar forma. Entonces, lo que hacemos es darle un poco de forma. Entonces, tú, si por ejemplo visitas Pakistán, verás todo el mundo, mucho los chicos, porque las chicas siempre tienen el pelo largo, pero hombres, chicos, niños con la cabeza plana por detrás. ¿Por qué? Porque eso se los hacen las madres cuando nacen, pues en las primeras, como por ejemplo primer mes, o creemos que hasta los 6 meses es cuando puedes hacer eso.
a los 6 meses ya el hueso ha cogido una forma y ya es difícil de moverlo o darle de una forma. Entonces sí que hay eso, lo hacemos y yo creo que lo seguiremos haciendo aunque estemos aquí o donde estemos, porque es cultura, o sea, lo hacemos. Hay gente que está de acuerdo con eso porque creen que estás haciendo daño al cerebro del bebé, pero yo no estoy poniendo nada en la cabeza, ni mucho menos, ni lo estoy quitando. Lo único que estoy haciendo es darle forma a la cabeza. Por eso, por estas razones, lo que prefiere la gente es quedar muy pocas veces o sea, muy poco tiempo en el médico, porque los del médico siempre te lo ponen al lado. O sea, a los 3 días cuando estás en el médico, te lo ponen el bebé de lado. Entonces nosotros no, nosotros lo ponemos de cara arriba. ¿Por qué? Porque queremos que le dé una forma plana a la parte detrás de la cabeza y no utilizamos nada malo, es nada más una almohada que lleva como un círculo por dentro que no lleva ¿cómo se dice? El algodón. Entonces es solo la sábana. Entonces a las dos partes sí que lleva algodón. Entonces allí es cuando lo pones en la cama mismo sin almohada, esa almohada especial, entonces la pones y a un mes y medio, pues ya lo tienes plano. Pero no afecta al bebé, o sea, pero yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, lo único que estoy diciendo es que en la cultura se ve bien, no es nada malo, entonces la gente lo va haciendo. Y aquí también lo hacemos, aunque cuando visitas a la pediatra, pues quizás te riñe por eso, para que no lo hagamos, pero creemos, o sea, la gente lo va haciendo. Y sí, es cultura, no es nada religión ni nada, pero Es por algo más estético, o sea, algo que les gusta esa forma. para que se vea bonito. Y como tú explicabas, es simplemente la almohada en la que el bebé se acuesta, simplemente es así. Sí, o sea, bueno, no sé si me permiten enseñar con una almohada. O Si sea, es tienes. por ejemplo, supongamos que esto es una almohada, entonces como esta lleva todo algodón, aquí en la parte central donde pondremos la cabeza del bebé, no habrá nada de algodón, sino que solo la funda. Entonces lo pones cara arriba, entonces ya a un mes y medio, pues ya tiene esa forma. No es que le estés poniendo algo doloroso o le duela, nada. El bebé se duerme bien. O sea, no vemos que le interrumpa el sueño o que esté molestoso, no. Él duerme bien, está bien, se lo pasa bien, pero nosotros hacemos eso. Es solamente para que se vea bien, que es una cabeza, o sea, por detrás y a veces, o sea, cuando estás en la gente que nace aquí, o sea, los niños que nacen aquí, cuando van a su país, cuando van a Pakistán, allí es donde las mujeres de edad o las abuelas son como que no le has dado forma a la cabeza, mira cómo lo tiene. O sea, es así, no está bien visto. Pero si la madre no quiere hacerlo, no pasa nada. Algunas no lo hacen, dicen que no lo quieren hacer y ya está, se lo mantienen como está. Sí, eso supongo que también dependerá en diferentes regiones de Pakistán también debe haber diferentes pues, miradas en torno a eso, No, yo ¿no? creo que en todo Es el muy... Pakistán lo hacen. Ok, muy O bien. sea, si visitan a Pakistán, verán que todo el mundo está, o sea, más los hombres, allí es donde se ve específicamente que van con la cabeza plana, o sea, no es nadie o sea, por ejemplo, aquí como lo vemos diferente. Entonces, a veces cuando aquí, por ejemplo, o cuando vemos gente o sea, si hay algún marroquí o hay un español y hay un pakistaní dentro, o sea, la cara más allá, entonces desde la cabeza podemos diferenciar que es un pakistaní. Entonces, o sea, es así, o sea, la cultura es así. Y en todo el Pakistán lo hacen. Sea chico o chica, entonces lo hacen. Ok.
Bien, muchas gracias por responder. Creo que con eso hemos abordado todas las preguntas que tenía, que había acá. Sí, me parece que sí, hemos abordado entonces todas las preguntas, así que Bueno, yo solo ya como para cerrar, bueno, primero agradecer a todas, a Shamaila, a Miriam, a Irene y a todas las presentes, ¿no? Que han estado aquí, bueno, hasta el final. Nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, sobre todo un poco como para el cierre. Nosotras desde Pharmamundi lo que queremos o el objetivo no es pues eso, ni que las llevadoras, ni las matronas, ni las usuarias sean expertas de todas las culturas que vamos a trabajar, que bueno, no sé, que puedan saber a fondo de todo, ¿no? De cada cultura, qué se debe de hacer, qué no, porque además, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor Pakistán es más homogéneo, no lo sé, pero por ejemplo China, que hemos estado trabajando mucho con China, es enorme y el norte no tiene nada que ver con el sur, o sea, es imposible conocer todo de todas las culturas, ¿no? O sea, un poquito es como ver y sentir, ¿no? La voz de estas mujeres, ¿no? En este caso representada por Shamaila, sin entrar, ¿no? A ver si estamos de acuerdo o no con las culturas, con las prácticas, con la religión, o sea, podemos pensar opuesto, ¿no? O sea, no, eso no quita, ¿no? Que la atención sea desde la diversidad, ¿no? Atendiendo desde la individualidad también de cada mujer, porque ser China no significa que todas hagan lo mismo, ¿no? Igual que no lo es aquí, no lo es en ningún lugar, ¿no? Entonces, un poquito también reflexionar sobre esta premisa de dar una atención igualitaria, pues para nosotras como Pharmamundi lo hemos estado reflexionando y creemos que esta atención pues al final genera inequidades, porque no todas las mujeres partimos del mismo punto, ¿no? Y no necesitamos lo mismo. Entonces, buscar un poquito una atención equitativa, ¿no? Que atienda pues estas diversidades sería como el reto, ¿no? Y evidentemente es una cosa estructural que no solamente debe de recaer, no sé, de la mano de las matronas, ni mucho menos, pero sí que un poco pues hacer esta reflexión, ¿no? De que en el marco de estos protocolos, ¿no? Que tenemos, que imperan y que el sistema sanitario pues se rige por ellos, ¿cómo podríamos, ¿no? Un poquito atender a esta diversidad con los recursos que tenemos y tampoco sin sobrecargarnos como matronas, ¿no? Y con el tiempo y los recursos que tenemos, que sabemos que son bastante, bueno, pues limitados, que nos gustaría tener mucho más tiempo para poder explicar, como habéis dicho, bueno, también a pediatras y médicos y ginecólogas que estáis aquí, ¿no? Que nos gustaría pues poder explicarlo muchísimo mejor y a veces tampoco hay el tiempo, ¿no? Pues un poco ahí buscar un equilibrio, ¿no? Entre todas y seguir un poco en la incidencia, ¿no? Para que el sistema sanitario pues aumente recursos para poder atender a esta diversidad y hacer cosas desde nuestro punto, desde lo que podamos. Y entonces yo creo que solo agradeceros porque la verdad que ha sido muy interesante y bueno, que os esperamos en la siguiente, que la siguiente creo que es el 7 de febrero y será con Bonbondir de Senegal. Daros las gracias desde la CL, perdonad, a Miriam y a Elizabeth y a Shamaila, obviamente, por compartir estas experiencias y lo importante que es la cultura dentro de la maternidad de cada país y lo importante que es la comunicación por un lado y por el otro. Y desde luego, darle muchas gracias también a todas las participantes, a todas aquellas que nos habéis escuchado, que habéis participado en la sesión y eso, y sobre todo que la semana que viene, el martes, que es día 7, es la siguiente, es Senegal, que también será súper interesante. Muchas gracias a todas y perdón, no sé si había alguien más que quería decir algo. Miriam. no, yo solo agradecer y hacer el recordatorio de la sesión que bueno, ya está hecho. Muchas gracias a todas. Shamaila.
Sí, yo también quería dar gracias bueno, para ponernos ya en esta lista para que se entienda, porque yo creo que puedes hacerlos, porque dificultades de idiomas hay en cada departamento, en trámites de oficina o en todo, pero la salud es lo principal y mucho cuando es temas de recién nacidos y eso. Y a mí también la verdad es que me ha gustado mucho comentar y compartir la experiencia que yo he tenido y a ver si entre todos nos podemos ayudar a las madres, que es lo que a mí me gustaría hacerlo. Y bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Claro que sí. Pues muchas gracias a todas y hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.